Bueno, ya que entendimos bien cómo funcionan las cargas eléctricas, vamos a ver tres conceptos más: potencial eléctrico, diferencia de potencial y fuerza electromotriz. La energía potencial gravitacional es un ejemplo que se toma siempre para poder comprender qué es la energía potencial eléctrica. Cuando tenemos un objeto que está a gran altura, esta energía se va a convertir en energía de movimiento, energía cinética. Entre más alto yo coloque un objeto y después lo suelte, pues va a adquirir mayor velocidad. Entonces, la energía potencial es algo así como la energía que puedo llegar a obtener de un objeto que está a mayor altura. Y bueno, la energía potencial gravitacional depende de la gravedad de la Tierra o de la gravedad del planeta que sea. En este caso, pues por ejemplo, los ríos se mueven porque hay un desnivel. En el caso de una cascada, el desnivel es mayor y es más abrupto, por lo que el agua cae con mayor velocidad en ese punto. Entonces, entre más alto sea el desnivel, más velocidad va a llevar el río o la cascada. En el caso del potencial eléctrico o voltaje, se define como el trabajo que necesitamos para mover una carga en contra del campo eléctrico. El trabajo es la fuerza que necesitamos para mover un objeto de un punto a otro, en este caso una carga. Las unidades de medida del potencial eléctrico son el voltaje. Las unidades de medida del voltaje son los volts y se representan con una V mayúscula. El potencial eléctrico, como les dije, va a determinar la fuerza que yo necesito aplicar sobre una carga para alejarla del campo eléctrico de otra carga, que en este caso es positiva, y entonces se atraen. ¿Cuánta fuerza necesito yo para que esta carga se aleje de esta y llegue hasta este punto? Eso es el potencial eléctrico o el voltaje. Se puede decir que es la potencia que va a tener esa carga eléctrica. También existe algo que se llama diferencia de potencial. La diferencia de potencial se da cuando tenemos dos potenciales eléctricos o dos voltajes diferentes. En este caso tenemos un voltaje mayor y un voltaje menor. Al igual que para que el agua de un río corra necesitamos que haya un desnivel de altura. En este caso necesitamos un desnivel de potencial eléctrico. Entonces, si yo tengo muchas cargas negativas eléctricas, voy a tener un mayor potencial eléctrico. Donde yo tenga menos cargas eléctricas, voy a tener un potencial eléctrico menor. Entonces, siempre las cargas se van a mover de donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial, siempre buscando el equilibrio, que es lo que veíamos más o menos cuando veíamos la electrización. Siempre se busca que haya igual número de un lado que de otro. Entonces, mientras haya diferencia de potencial, o sea, diferentes voltajes, diferentes cantidades de cargas, siempre va a haber movimiento. Entonces, al haber estas diferencias, se va a provocar un movimiento de estas cargas hacia este punto. Entre más cargas tenga yo negativas de un lado y del otro, es decir, entre mayor sea la diferencia entre este lado y pues voy a necesitar menos energía para que se muevan. En el caso de que tenga yo pocas cargas aquí y apenas, bueno, en este caso solo tengo una carga más que de este lado. Entonces, en este caso voy a necesitar más energía para mover mi carga hacia el otro lado. Bueno, aquí como les decía, la diferencia de potencial es la fuerza que yo necesito para llevar a una carga desde un punto hasta otro dentro de un campo eléctrico. En este caso, pues tenemos una pila y tenemos un exceso de potencial eléctrico aquí, un potencial eléctrico alto donde hay muchos electrones agrupados, y estos se van a mover a lo mejor a través de un foco, de un cable, hasta el otro punto donde tengo una menor cantidad de electrones.
Entonces, eso es la diferencia de potencial. Y finalmente la fuerza electromotriz, que vamos a abreviar como FEM. Se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos. Es decir, la fuerza electromotriz es la fuente de donde proviene la energía. En este caso, la FEM o la fuerza electromotriz sería nuestra pila, porque la pila es la que tiene los dos potenciales, tiene un potencial eléctrico mayor y un potencial eléctrico menor, y entonces al tener esas dos diferencias de potencial tan marcadas, se provoca un flujo de electrones de un punto a otro y entonces obtenemos energía.